Bom, olá a todos. Estamos aqui iniciando mais uma edição da Debates da Mário. O meu nome é Miguel Jost, eu sou professor, doutor em estudos de literatura e cultura brasileira. Estamos aqui com a Pilar Del Rio, jornalista, ativista, militante, hoje presidenta da Fundação José Saramago. Olá, Pilar, como estás? Hola, Miguel. Pues encantada de estar en este ciclo de conferencia así llamado La Mario y encantada de estar contigo. Pilar, o prazer é todo nosso, em nome da Mário, e todo meu em podermos estabelecer essa conversa. Acho que inicialmente, Pilar, diante de todos os acontecimentos recentes que passamos, seja no Brasil, seja em Portugal, seja na Espanha, a gente gostaria de saber um pouco como você atravessou esse período pessoalmente, onde estás residindo nesse momento e como pessoalmente você viveu esse momento tão grave dessa enorme pandemia global. Pues puedo contar, ante todo voy a pedir una disculpa dupla, primero por esta mala voz que las circunstancias me han provocado. No es el coronavirus, pero llevo ya varios meses así. Y la otra es por no falar portugués. Voy a falar español devagarinho, de vez en cuando introduzco una palabra en portugués para que al menos se sepa. Sabes, a un tiempo, un escritor, José Saramago, cuando era muy novo, escribió un romance que decía que los españoles nunca, jamás, nunca conseguirían falar portugués y que cada vez que un español intenta falar portugués, o portugués desprende sangue. Entonces, yo no quiero hacer sufrir al portugués. Este tiempo comenzamos la situación de pandemia y cuando tuvimos la orden de ficar en casa, con mucho miedo. Miedo pela humanidad. Miedo porque algo tan pequeño, este virus, podía acabar con la humanidad. Entonces percibimos que casi 10.000 millones, 8.000 millones de personas, somos incapaces de controlar un virus, que somos como humanidad, somos mortais. Entonces eso fue duro de aceptar y acabamos aceptando. Poco a poco vimos que eran medidas para suavizar la situación, vemos que está todo muy complicado y que tal vez debamos cambiar de vida y que tal vez la consecuencia en Brasil, pero también en Portugal y también en España, en un mundo, sea que estábamos volviéndonos locos, estábamos doidos y que tenemos que volver a una situación de humanidad esencial. Nos últimos anos, Pilar, especialmente desde 2018, tanto você quanto a própria Fundação José Saramago, em parceria com um conjunto de intelectuais, ativistas, filósofos, pessoas do direito, da área de humanidades em geral e das ciências sociais, têm trabalhado muito, trabalharam muito não só na produção, né, da Carta Universal de Deveres e Obrigações dos Seres Humanos, como trabalharam muito na divulgação dessa carta. Você tem viajado a diversos lugares do mundo, encontrado autoridades, acadêmicos, pessoas e representantes da sociedade civil, lideranças políticas de uma série de matizes do campo progressista, do campo de esquerda, do campo social-democrata. Mas agora parece que a gente tem um novo momento. Certamente temos um novo momento com a questão da pandemia e muitas dessas conversas que você vem fazendo nos últimos anos, quando cita a Declaração de Direitos Humanos de 48, você cita a questão do pós-guerra, do final da Segunda Guerra Mundial,
como um disparador evidente daquela declaração, mas não só como um disparador da declaração, mas como um momento de convergência global na afirmação de direitos fundamentais, de liberdades fundamentais, que resultou naquela Declaração dos Direitos Humanos de 48. Você acha que, em relação à divulgação dessa carta, que a Fundação tem trabalhado com tanto afinco, pós-pandemia, né? Por mais que essa pergunta seja sempre um pouco especulativa e talvez repetitiva, você acha que pode ter um novo momento de convergência internacional, de convergência global, e a própria divulgação e amplitude dessa nova carta pode receber mais luz e mais atenção da sociedade civil, das autoridades, das lideranças políticas? Vocês têm essa expectativa em relação à divulgação da carta? Vamos a ver, yo acho que a Carta dos Deberes Humanos es un instrumento más a juntar a otros instrumentos que tienden a algo fundamental: democracia, ética da responsabilidade. Los seres humanos no somos estadística, no somos consumidores, somos seres con derechos y con obligaciones. Y sí, la Declaración Universal de Deberes Humanos es un instrumento que tiende a llamar a las personas a que se empoderen, que fiquen sabiendo que su papel es imprescindible, que lo que una persona no haga, ninguna otra persona lo va a hacer, y que los gobiernos, al final, son la conclusión de lo que nos, ciudadanos, queremos. Por eso es tan importante que nos, ciudadanos, participemos. Entonces, ¿este momento es especialmente importante? Acho que sí. ¿Es importante para este documento? No. Es importante para el empoderamiento cívico, para la responsabilidad. Y con esta carta, lo que pretendemos es simplemente que seamos conscientes. No queremos llevar la carta a todas partes con nuestra asignatura, nuestro carimbo. No, no, no. Lo que queremos es que los ciudadanos vivamos con la cabeza levantada y tomando decisiones, interviniendo, sabiendo que somos seres de cultura, seres de pensamiento, que tenemos un patrimonio cultural extraordinario, que tenemos un idioma, que tenemos responsabilidades. Y es lo que pretendemos. Y por acabar de responder a tu pregunta, dices, ¿crees que es el momento? Mira, yo fiqué sorprendida el otro día cuando en una breve conversa, intercambio de mails con el secretario general de Naciones Unidas, dije que íbamos a comenzar un ciclo con varias universidades sobre deberes humanos, y le pregunté si querría enviar un mensaje, y yo pensaba que sería pues un abrazo, felicitaciones o algo, 2 líneas. No, Antonio Guterres mandó un mensaje oral, grabado con el escudo de Naciones Unidas detrás. ¿Y por qué lo hizo? Porque Antonio Guterres dice que estamos en un problema global y que precisa soluciones globales. Y esas soluciones globales son de los gobiernos, de los estados, de las universidades, pero también de todos los seres humanos, que somos seres de pensamiento y de intervención. Pilar, em todas as décadas seguintes à Declaração dos Direitos Humanos, as reivindicações políticas da sociedade civil, elas passavam por formas representativas do século XX que hoje nós consideramos, de certa forma, formas tradicionais que não atendem mais aos desejos e às demandas de boa parcela da sociedade civil. Eu estou falando dos sindicatos, das associações,
de um próprio conceito de partido político, como se consolidou ao longo do século XX. E hoje, todos sabemos, a gente tem uma sociedade mais fragmentada, a ideia de classe trabalhadora é muito mais complexa nesse momento, por toda a fragmentação e pelas características do neoliberalismo contemporâneo do século XXI. Então, essas formas tradicionais que eram de representação e organização da sociedade civil, elas não respondem mais aos desafios e às demandas que a gente tem encontrado no século XXI. Por outro lado, as formas de organização dessa sociedade se tornaram mais plurais, mais diversas, e isso é um pouco do que a gente está vendo nessa última semana, no caso das manifestações não só nos Estados Unidos, mas uma série de países, que elas não são mais manifestações fechadas num tipo específico de representação. Você, como uma militante histórica de muito tempo da área dos direitos humanos, das liberdades individuais, das liberdades civis, você entende que essa transição dos formatos mais tradicionais para as formas mais contemporâneas de manifestação podem colaborar para que essa compreensão mais ampla dos deveres tenha uma maior capilaridade na sociedade global, no momento que não estamos mais falando de organizações fechadas, mas estamos falando de uma sociedade civil que se organiza de forma mais ampla e mais diversa, certamente? A ver, organización más amplia depende. Quiero decir, hay manifestaciones que ocurren ante una situación que se presenta como está ocurriendo en estos momentos en Estados Unidos y la sociedad responde sin organización previa. Pero yo creo que hemos llegado a una situación de organización, por llamarlo de alguna manera, exquisita. Hasta hace pocos años los trabajadores se organizaban en sindicatos y el sindicato era su instrumento y su defensa. Ahora parece que el movimiento sindical ha caído un poco. ¿Y sabes lo que ha cobrado importancia? El psiquiatra. Porque como estamos en una situación tan fragmentada, las personas para resolver sus problemas personales acuden casi a, pues esto, si trabajan sociños en casa, si no se pueden sindicar, si en la mayor parte de las empresas lo prohíben, entonces esa situación de angustia, de cerrazón, no se resuelve en una asamblea sindical. Se resuelve casi con ansiolíticos. No sé si eso es avanzar, creo que por ahí no avanzamos. Los partidos políticos, claro que sí, que responden a estructuras decimonónicas del siglo XIX y que precisan otro aire y otros cambios, pero son indispensables para la organización política, como la universidad. Es importante para preparar profesionales, pero no solo profesionales, también sujetos pensantes, ciudadanos que intervengan en la vida. Y los medios de comunicación en estos momentos vivimos de forma avasalladora la manipulación, las noticias falsas, el uso que de instrumentos que podrían ser muy buenos se están haciendo para el dominio y para esclavizar a seres humanos. Tendremos que encontrar la forma de que estos mismos instrumentos algún día puedan colaborar y puedan contribuir aquí, por el contrario, al empoderamiento. Yo creo que de alguna manera han sido más inteligentes los que han organizado campañas de avasallamiento y de exclusión o de esclavitud de seres humanos que los que buscaban la liberación y la emancipación. Entonces, ahí vamos a tener que aprender.
es una sociedad en cambio. Alguien decía que el 90 y tantos % de los inventores de la historia de la humanidad están vivos, que se están produciendo más inventos en estos momentos que en el resto de la historia de la humanidad. Entonces, en esta sociedad, en cambio, estamos perplejos. Solo estamos seguros de algo. Y ese algo es que es muy grande el número de víctimas y que el número de víctimas crece cada día. Eu acredito que essa questão da representação e dessas transformações nos formatos de representação e muito do que a gente tem visto na sociedade civil, que tem se organizado não mais como essa classe trabalhadora ou como esse conjunto amplo dos formatos de representação, mas tem surgido muito a questão dos movimentos que no Brasil a gente chama dos movimentos identitários, né? Os movimentos que se reúnem por pautas identitárias, e que, como a questão do combate ao patriarcado e da questão do feminismo, como as questões raciais, as questões dos povos indígenas ou dos povos tradicionais, uma série de questões que são questões de representação identitária mais do que uma ideia de representação de classe. No caso brasileiro, na experiência brasileira, até muito pouco tempo atrás, antes da pandemia, a gente viu uma discussão dentro do campo progressista, do campo que se coloca politicamente à esquerda, de que essa convergência em relação às identidades não dialogava com questões econômicas e questões de trabalho. Me parece que a pandemia está mostrando que essa é uma tese que não produz muito sentido, porque quando a gente observa o aumento do número de desemprego ou o número de mortes dentro de povos e identidades marginalizadas, a gente vê que esses grupos são os que mais sofrem com a pandemia, né? A questão do trabalho para mulheres, especialmente mulheres que são mães, a questão dos números de mortos em territórios periféricos, em territórios populares, que no caso brasileiro, evidentemente, a questão racial influi muito. A forma como nos Estados Unidos a gente percebe que os negros estão sendo vítimas da pandemia e do Covid em número muito maior do que os brancos, né? A gente vê que há uma convergência entre a questão das identidades marginalizadas, das identidades que historicamente foram dos grupos mais oprimidos, com essas questões econômicas, do trabalho, a questão da qualidade de vida, a questão do acesso à renda, do acesso à saúde. Então, me parece que pode ser muito rico, nesse momento, a gente compreender que esses movimentos que são ligados à identidade, eles se relacionam diretamente com as questões econômicas, com as questões de trabalho, com as questões de qualidade de vida e o acesso às condições todas de serviços públicos, como saúde, educação, né? No caso da educação no Brasil, a gente tem tido uma grande discussão sobre o acesso à universidade no ano que vem, a suspensão, inclusive, dos mecanismos de inserção na universidade, justamente porque as desigualdades estão mais agudas nesse momento. Então, a juventude popular com menos renda estaria em desvantagem nas competições do acesso à universidade. Mas acho que, no geral, a gente vê um momento importante de convergência das lutas desses grupos identitários, mostrando que eles são aqueles que sofrem as maiores consequências da pandemia. Talvez essa seja uma lição importante para todo o campo progressista e para todo o campo de esquerda, compreender que essas são lutas que, na verdade, têm uma convergência e não são lutas de campos distintos, né? Claro, es que a veces se ha dicho atención y cuidado, ahora con la pandemia, coronavirus no distingue entre hombres y mujeres, no distingue entre jóvenes y bellos, no distingue entre pobres y ricos. No, disculpen, sí distingue. Un virus, no. La forma de enfrentar un virus, claro que sí, claro que distingue. Y no es lo mismo tener un ambulatorio a tu disposición y todos los instrumentos a no no tener agua corriente en casa, tener una fraca alimentación, no tener
no poderte lavar las manos. Claro que un pobre está sometido a muchísimos más riesgos. Y dice, ¿y las mujeres? No, es que las mujeres están cuidando y están cuidando a las personas mayores y están transportando, pues claro que sí. Yo creo que esta apariencia de que habíamos superado la conciencia de clase, tal vez ahora se replantee, no, disculpen, claro que pertenecemos a esta etnia, claro que tenemos este color en la piel, claro que somos hombres y mujeres, pero claro que somos una clase. Y somos una clase que otra clase ha decidido que seamos su campo de experimentación. Es decir, no somos útiles, los trabajadores en líneas generales son útiles en tanto en cuanto prestan sus servicios y son consumidores. Si no prestan servicios de abastecimiento de elementos, de mantenimiento de la ciudad, y si además no consumen, no importan, pueden morir. Y de hecho hemos oído algún político en Brasil, no voy a citar nombres, que ha dicho, todos tenemos que morir. Disculpe, todos tenemos que morir a nuestra hora, no condenados por una forma canalla de organización, porque lo que dice la Declaración de Derechos Humanos es que todos tenemos derecho a la educación, a la vivienda digna, al trabajo respetable. Eso dice la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y la Declaración de Deberes Humanos, que hoy nos convoca, lo que dice es que todos los ciudadanos tenemos el deber y la obligación de que los estados cumplan los derechos de todos, porque los derechos los tienen que cumplir los estados, tienen que poner la estructura para que haya derecho a la salud, derecho a la enseñanza, derecho al transporte público, derecho a la cultura. Pero si nosotros vemos que millones de personas están fuera de los derechos porque viven en situaciones de marginalidad, tenemos la obligación de decir que no sirve y tenemos el deber y la obligación de participar en la vida pública, de usar nuestra voz, aunque esté mal. Tenemos la obligación de participar en la vida política. Si vemos que seres ayectos, personas que no están interesados en un servicio público, toman cuenta de los estados, los ciudadanos tenemos la obligación de participar en la vida pública. Entonces, la Declaración de Deberes Humanos es precisamente para evitar que seamos como ciudadanos arrasados, porque el neoliberalismo de esta sociedad, que no es un conto, que es que son unos cuantos que viven muy bien a costa de muchos que viven muy mal. Y esto es inmoral y tendría que ser ilegítimo. Y si no, lo vamos a decirnos porque tenemos derechos todos a vivir una vida en condiciones saludable, respetuosa, donde cada uno de nosotros podamos decir yo. O sea, también la persona más marginal que vive en la favela más horrible, 40 personas en 20 metros. No, esa persona tiene todos los derechos y sobre todo y tiene el derecho de decir yo y de falar alto y de salir. Y nosotros tenemos la obligación de respetar. Pilar, historicamente, uma das suas pautas de militância, de ativismo, de colocar essas questões no debate público, especialmente nos últimos anos, mas acho que historicamente, desde que você inicia a sua carreira como jornalista,
tem sido a questão do feminismo, dos direitos das mulheres, do combate ao patriarcado de forma ampla, né? E a gente tem visto no debate público atual, em muitas matérias, em muitos periódicos, jornais, no Brasil, essa foi uma pauta recorrente que a gente observou nas sessões de jornalismo internacional aqui, a forma muito distinta como países com lideranças mulheres, governado por mulheres, conseguiram dar respostas mais satisfatórias e conseguiram proteger mais a sua respectiva sociedade, a sua respectiva população, dos efeitos da pandemia e dos desdobramentos da pandemia em termos de crise econômica, crises sociais, uma série de coisas nesse sentido. Você tem observado esse debate e concorda nesse sentido que os países com lideranças mulheres tiveram respostas muito mais positivas para o período da pandemia? En líneas generales está ocurriendo eso, pero no se trata de que sean hombres o mujeres, porque ha habido algunas mujeres que eran auténticos hombres que no voy a definir. Entonces, son cambios de políticas. Y en los cambios de políticas que tal vez Golda Meir no pudo hacer o que Margaret Thatcher no hizo, en estos momentos se están posibilitando. Y es verdad que hay mujeres que están gobernando en Europa y fuera de Europa con políticas distintas. Es decir, no tan interesadas en el tener un ejército campeón y triunfar en grandes batallas, porque eso no forma parte de nuestro mundo, el triunfo de batallas. ¿Qué batallas? Nosotros hemos estado haciendo la comida y hoy nos sentimos muy orgullosas de haber cocinado a lo largo de la vida en vez de estar conquistando territorios para hacer más gloriosos nuestros países. Es decir, políticas feministas que se están pudiendo ahora mismo implementar en determinados lugares del mundo con gobiernos, en algunos casos mayoritarios, de mujeres, en otros casos gobernados por mujeres, con también la presencia de hombres que se dan cuenta de que era absurdo, que el poder masculino no nos llevaba a ser más felices, nos llevaba a una consecución permanente de querer ampliar las fronteras, el poder, la raza aria, todas esas cosas que hemos visto. Estos días se está ocurriendo algo en el mundo que tiene que ver con la acción política de una mujer que la verdad es que nos está sorprendiendo, nos está maravillando, porque se trata de la primera autoridad de la ciudad de Washington, nada más y nada menos, donde está situado el corazón del imperio. Entonces, esta mujer, la prefecta de Washington, que es una mujer blanca, pero absolutamente solidaria con las reivindicaciones de los ciudadanos de Washington, ha acompañado las manifestaciones, ha estado con ellos, ha desoído lo que estaba diciendo el presidente de los Estados Unidos, porque ella es muy consciente de la autoridad que tiene e incluso ha permitido que en la calle que pasa además delante de la Casa Blanca, una inmensa avenida, se pueda pintar un artista, haya hecho un letrero impresionante que quedará para la historia de las mejores ideas y de los grandes momentos, el vidas negras importan, dicho en inglés. Es decir, esa mujer estaba preparada para entender lo que es la humillación, como lo están preparados los negros, porque durante demasiado tiempo han sido humilladas ellas y ellos. Entonces, la reacción, efectivamente, a veces es más grande por parte de las mujeres, como es más grande por parte de las minorías que han vivido secularmente atropellos de otros que se han creído superiores simplemente por el color de la piel.
Na sua formação subjetiva e na sua formação profissional, você conviveu com um regime autoritário na Espanha, com a ditadura de Franco, que era muito baseada num uso e numa utilização das questões religiosas, de uma ligação com a Igreja Católica. Isso marca muito, pelo que eu entendo, o início da sua vida profissional e a sua própria tomada de consciência política como jornalista. A gente tem visto em diversas grandes democracias atualmente um retorno dessa relação entre o poder político e as questões de fundo religioso num sentido doutrinário, né? Isso é muito forte hoje no Brasil, né? Numa profunda ligação entre o governo brasileiro e um determinado conjunto, uma determinada parcela das igrejas neopentecostais e evangélicas. Esse é um movimento muito forte nos Estados Unidos e é muito utilizado pela liderança americana, por Donald Trump. E a gente tem observado recentemente, muito incipiente ainda, mas um movimento em Portugal de um discurso de extrema-direita que tem se mostrado profundamente ligado também com as igrejas evangélicas neopentecostais, num sentido similar ao Brasil. Acredito que esse ainda é um movimento incipiente em Portugal, onde você reside. Agora, a gente no Brasil não soube lidar muito bem fazendo esse debate quando isso se tornou uma força política muito expressiva e começou a ser uma base política dessa liderança de direita, que é uma liderança que combate os direitos humanos, que não respeita os direitos humanos, que não respeita as liberdades e os direitos civis, e que ataca a ideia de diversidade, ataca a ideia de pluralidade, de uma sociedade heterogênea, né? Como é o caso da sociedade brasileira. Assim. Como é que você tem observado esse tipo de coisa, tendo sido alguém que cresceu num ambiente similar de convergência entre lideranças políticas autoritárias e uma ideia de igreja, uma ideia de fé, uma ideia de um catolicismo extremado? E como é que você tem observado isso nesse movimento global surgindo em muitas democracias, esse tipo de relação entre a ideia de fé y la idea de poder político? Es muy triste y es preocupante, porque cuando la religión interviene en la política o cuando la religión, que supuestamente es un movimiento personal de relanzarte, de relacionarte con algo superior, y que eso es de cada ser humano y de la intimidad de cada ser humano, pero cuando interviene en la política siempre es por oscuras razones, siempre. En el caso de católicos que están pasando en masa a abrazar estas nuevas formas de religión, ni siquiera leyeron nunca el Evangelio. Jesucristo hubiera denostado esto. Jesucristo dejó muy claro que dada a Dios lo que es de Dios y a los seres humanos lo que es de los seres humanos, y a la política lo que es de la política, o al César lo que es del César. Es decir, la política es una cosa, es el asunto público, la gestión de los asuntos públicos, y la religión es íntimo y privado. Y el uso de la religión es convertir a Dios en un asesino, es convertir a Dios en un canalla. Y esta gente que usa un libro y que utiliza la Biblia como un libro para machacar, están despreciando a Dios. Y yo, que soy atea, sí puedo decir que respeto más la idea religiosa y a Dios que ellos, que ponen bombas y condenan en nombre de Dios. Porque al final todas estas iglesias que nacen como setas están ofreciendo un cuenco de sopa, la eternidad, a cambio de la entrega de que no usen la razón en la tierra, a cambio de que sean en la tierra sujetos
dóciles y conformados. Lo que piden es seres conformados, no seres hegemónicos. Y les dicen, pero vas a tener un cielo. Entonces, esto es tan ruin, tan ruin, tan ruin, tan mezquino, que no deberíamos hablar de otra cosa, que no te engañen con la idea de Dios, porque ese Dios, tal como ellos te lo pintan, es el Dios que se va a reír de ti, es un Dios canalla. Dios supuestamente, según el Evangelio que yo he leído, que sí he leído, es amor, y es respeto, y es libertad. Y si tú no eres un ser libre porque estás condicionado, o tienes que poner unas bombas, o tienes que no respetar a otros, perdona. Entonces veo tremendo estos movimientos y ojalá fuéramos tan inteligentes los progresistas. Esta nueva internacional progresista que está queriendo despuntar en distintos lugares del mundo y que digamos, no, podremos tener frío, pero somos hegemónicos, cada uno, somos dueños de nuestro destino y vamos a ser solidarios, pero no por mandato, sino por solidaridad. Vamos a interrelacionarnos los unos con los otros. Es decir, estamos en un mundo, en un momento de cambio, es muy complicado, pero que no nos vengan como en la Edad Media, diciéndonos que Dios nos castiga. Ellos están ya castigados por Dios, están castigados por Dios. Pilar, a Carta Universal de Deveres e Obrigações dos Seres Humanos, ela é um convite para uma maior participação ou para uma participação mais ativa da sociedade civil, dos cidadãos em relação ao poder, ao que é o debate público, ao que é o debate das políticas públicas, ao que é o debate político, né? Ao mesmo tempo, a gente percebe que um conjunto amplo dessas lideranças ou desses grupos políticos de extrema-direita, de perfil autoritário, de perfil intolerante, de perfil de combate à ideia de uma sociedade diversa, plural, eles têm esvaziado as organizações internacionais que, na segunda metade do século XX, se tornaram instituições de muita relevância para um diálogo global sobre direitos, sobre cidadania, sobre liberdades, sobre democracia. Na sua percepção de alguém que circula desde a base da sociedade civil até o diálogo com autoridades internacionais, autoridades políticas, você acredita que organizações como a Unesco, como a ONU, como a OMS e todas as suas secretarias e departamentos, elas têm, nesse momento, conseguido construir pontes e canais de diálogo com essa sociedade civil que emerge de uma forma nova no século XXI, produzindo um novo jeito de fazer política? Te pergunto isso porque, se existe um movimento de esvaziamento e enfraquecimento dessas instituições, não seria parte de nossos deveres e obrigações procurar um diálogo mais ativo e mais consistente com essas organizações internacionais? Você vê um cenário positivo para essa nova convergência entre ativistas, sociedade civil e organizações internacionais? Un escenario positivo no veo por parte ninguna. Por el contrario, ha sido tremendo que en plena pandemia Estados Unidos, el país que de alguna manera era el máximo financiador, abandone la Organización Mundial de la Salud. Pero ha sido tremendo que el presidente de Estados Unidos dé esa orden. Ha sido tremendo que no hayamos encontrado reacción en el gobierno de ese país. Pero a mí me resulta igual de alarmante no haber encontrado más reacción entre la ciudadanía. Es decir, más artículos, más protestas, más
llenar la sociedad civil de reflexiones y de gritos. ¿Cómo es posible? Necesitamos una organización grande que pueda, ahora que ya sabemos que un virus puede infectar el mundo entero y a todos los ciudadanos, necesitamos organizaciones capaces de enfrentarlo. Vamos a potenciarlas. Bueno, pues en vez de potenciarlas, nos vamos. ¿Por qué intereses? ¿Por qué intereses? Alguien nos lo va a contar. ¿Por qué Estados Unidos abandona en ese momento de lucha universal global contra un adversario global? La ONU. La ONU no se reúne el Consejo de Seguridad porque tienen que estar de acuerdo los países que forman parte. Entonces estamos viviendo una situación de desastre, de calamidad, y el Consejo de Seguridad no se reúne. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Olvidar las Naciones Unidas? ¿Olvidar la ONU? No. Yo creo que tenemos que potenciarla, creo que tenemos que tener un poquito de paciencia, creo que esto depende del factor humano. El factor humano no se pueden tener a payasos, no se pueden tener, con respeto, con perdón de los payasos, no se pueden tener doidos al frente de gobiernos y al frente de países, porque entonces pasan cosas muy graves para muchos seres humanos. Entonces, vamos a confiar que en las próximas elecciones Estados Unidos tenga una nueva lideranza, una nueva presidencia, y que Naciones Unidas pueda volver al lugar que tenía y que los ciudadanos del mundo entero necesitamos, porque necesitamos una organización capaz de sentar en la mesa a situaciones de conflicto, a países en conflicto, que pueda estudiar situaciones trágicas en determinados lugares del mundo, y que tenemos una amenaza que tiene que ver con el medio ambiente, y que es Naciones Unidas, con leyes universales, quien puede parar esta situación de emergencia climática que tenemos. Entonces, en vez de potenciar Naciones Unidas, queremos acabar con Naciones Unidas. ¿Para qué? Para potenciar unas cuantas empresas. Es que esa es la verdad. Entonces, es complicado. Pilar, eu queria fazer uma pergunta para você que se aproxima de um tema que, a mim, é um dos temas mais sensíveis e importantes. Assim. No Brasil, especialmente a partir de 2003, quando a gente teve o convite para o Gilberto Gil ser o ministro da Cultura brasileiro, a gente desenvolveu uma ideia um conceito muito forte no Brasil de que a cultura poderia ser um instrumento decisivo para a dimensão de cidadania, para o desenvolvimento social e humano e para o próprio desenvolvimento do conceito de cidadania no Brasil, né? No sentido de que, especialmente no caso brasileiro, com muitos territórios populares e periféricos, com conjuntos da população marginalizados, você construir estruturas, equipamentos, condições para que se organizem ações culturais, você consegue, de alguma forma, uma convergência da sociedade civil para um diálogo que se relaciona diretamente com o desenvolvimento humano, com o desenvolvimento social. A gente aprendeu muito nesse sentido nos últimos anos no Brasil. Hoje a gente vive um momento óbvio de criminalização da cultura, da arte. Somos, de alguma forma, inimigos do poder que está constituído no Brasil, mas isso ainda é muito forte para a gente. Eu acho que a própria Biblioteca Mário de Andrade, que você conhece, ela é um exemplo muito significativo dessa noção de desenvolvimento que os equipamentos culturais podem produzir, né? Uma melhora da vida no seu entorno, uma melhora desde as cadeias econômicas que estão no território onde existe um equipamento de cultura, até a própria questão, no caso brasileiro, é muito importante, da segurança pública do território, do desenvolvimento
num sentido amplo, que equipamentos de cultura, que ações culturais podem ter para a melhora de vida nas cidades, sejam nos seus centros históricos e urbanos, sejam nos seus territórios populares e periféricos, e como esses são mecanismos de inclusão, mecanismos de afirmação de um sentido de diversidade e de uma sociedade heterogênea e diversa, e de uma própria construção, né, de um sentido pleno de cidadania, né, ao trazer para perto pessoas com perspectivas de mundo distintas, com formações como sujeito distintas, com as mais diversas idades e visões de mundo, né? Esse é um movimento que a gente ainda não vê globalmente uma compreensão que os instrumentos, que os equipamentos de cultura, que as ações de cultura podem ser movimentos de inclusão de grupos marginalizados, de grupos de identidades historicamente oprimidas. Assim, a gente tem uma discussão em Portugal, na Espanha, em relação a povos ciganos, a povos marginalizados. Poucas vezes a gente vê o debate sobre políticas culturais como políticas que podem ser decisivas para a inclusão desses grupos e para o desenvolvimento social e humano mais amplo para uma sociedade. Você observa, nos diversos lugares que você tem ido, essa compreensão da cultura como esse instrumento de desenvolvimento? Você acha que isso tem crescido? Como é que você tem observado o papel especificamente da cultura para esse debate internacional? Pues este es un asunto efectivamente complicado porque encontramos dos situaciones. Por un lado, que la cultura no forma parte de la acción esencial y fundamental de los gobiernos. No se trata de que los gobiernos dirijan, no, por favor. Se trata de que los gobiernos pongan rúas suficientes, estradas suficientes para que cada uno pueda caminar e ir a donde quiera. Es decir, dotar de bibliotecas, dotar de salas de conciertos, pero con lo mismo que hay que dotar de hospitales y, por supuesto, de escuelas. Hay primero la educación, pero cuando se sale de la escuela, poder acudir a un concierto de música clásica, de música tradicional o de rock, que pueda haber una exposición de pintura, fomentar las idas y las salidas. El arte no es una cosa elitista. Pueden ir a una escuela y ver cómo pintaron en el pasado, cómo se pintaron los ciudadanos antes y cómo nos pintamos ahora. Entonces, todo esto son mecanismos que los gobiernos en líneas generales no hacen, pero mi experiencia es que cuando la sociedad las hace, hay una respuesta. Mira, hace poco tiempo en Portugal, hace unos años, se hizo un espectáculo popular a partir de un libro de Saramago, A Viagem do Elefante. Entonces, un elefante de 5 metros de comprimento inmenso, de grande, fue recorriendo distintos territorios de Portugal. Entonces, llegaban una segunda feira a una aldea, a una ciudad, en líneas gerais eran sitios del interior, y llegaban la compañía de teatro y precisaban de 100 colaboradores, 100 figurantes que iban a hacer un povo, iban a hacer un ejército, iban a hacer distintos papeles, ¿no? Corales, distintos coros, vestidos, pintados, y espectáculos de rúa. No hubo un solo lugar donde no consiguieran encontrar la cifra de esas 100 personas. Por el contrario, había muchas más. Llegaron a tener hasta un voluntario de más de 100 años en uno de los lugares, que era para danzar, bailar. Y en todos los lugares donde representaban la obra, trabajaban un fin de semana con los naturales y el fin de semana ya era la representación oficial.
tuvieron tal nivel de acogimiento, venían de todas las ciudades cercanas. Cuando era Puerto de la Frontera, venían gente de España, porque la gente sí quiere cultura. Solo la gente no tiene hipótesis. O entonces tiene que levantar a las 5 de la mañana para ir a trabajar al otro lugar para tener un salario miserable y se va a deitar tarde y tiene unas condiciones de vida pésimas. Entonces, condiciones de vida boas, trabajo digno, habitación digna y cultura. Un último ejemplo, fue en Colombia, en alguna ciudad de Colombia, no, fue en Venezuela por acaso, porque eran cuando se tiraban las zonas como de favelas, ranchitos se llamaban, y eran situaciones tremendas, que cada vez que llovía caían, había víctimas, moría gente, y se decidió construir casas dignas para los habitantes de esas situaciones de favela. Y esas casas tenían un equipamiento básico. El equipamiento básico era, primero tenían agua corriente, tenían un fogón, tenían un frigorífico, una nevera para conservar los alimentos y tenían una pequeña biblioteca. Todas las casas como equipamiento básico tenían 17 libros que autores habían ofrecido los derechos de autor para que se pudiera hacer una colección. Podrían leer o no, pero cuando una persona llegaba a esa casa, sabía que podía encender el fogón, que podía guardar un pez y que tenía un instrumento que se llamaba libro, porque se le respeta. Porque se respeta que tiene necesidades materiales, pero también necesidades espirituales ou intelectuais. Você disse uma coisa muito importante para a gente no início da sua resposta, né? Não é o Estado como alguém que vai dirigir a cultura, nem vai dizer o que é cultura, né? Mas é oferecer os direitos à cultura, oferecer o direito ao repertório, oferecer a estrutura para que as muitas e heterogêneas e diversas expressões culturais possam emergir, possam se fortalecer e possam, assim, dessa forma, ajudar na construção da própria ideia de cidadania, né? Pilar, eu queria muito te ouvir sobre um outro tema que aqui no Brasil tem se fortalecido muito nesse período de pandemia e que, pelo que a gente observa também no cenário internacional, é um novo momento desse debate, que é a questão da economia solidária, que é a questão da renda básica, da ideia de renda básica universal. O Brasil é um país que tem uma experiência muito significativa com isso, devido aos nossos programas sociais, talvez o mais conhecido seja o Bolsa Família. E no Brasil, a gente tem uma compreensão de que os benefícios desse tipo de projeto, desse tipo de programa, são amplos. Não só no sentido de tirar algumas pessoas das condições de miséria, o que é o seu princípio básico e mais importante, mas porque eles ativam uma série de coisas importantes no sentido desse direito à cidadania e também da circulação da economia, da ativação econômica, do desenvolvimento econômico, né? Um projeto internacional muito importante que a gente está vendo agora tem sido coordenado pelo Vaticano, que é um programa que se chama Economia de Francisco, né? Que vai ter um grande encontro com juventude, economistas, pessoas da área do direito, das ciências sociais, das humanidades. Então, é um momento novo nesse sentido, porque nunca vimos internacionalmente uma discussão sobre economia solidária, sobre economia comunitária, sobre novas formas econômicas que possam reagir a toda a violência que o neoliberalismo implementou nas últimas décadas. Assim, você tem acompanhado essa discussão? Você acha que a própria Declaração de Direitos, a Carta Universal de Direitos e Obrigações dos Seres Humanos pode ser um instrumento importante nessa conversa? E se você tem uma visão otimista desse debate, do avanço desse debate sobre renda básica e sobre economia solidária nos próximos anos? Yo nací en España
y tengo el enorme orgullo y la satisfacción de poder decir que en España se acaba de aprobar el ingreso mínimo, la renta básica para todos los seres humanos. De momento está restringida a este periodo de pandemia y de la posterior pandemia que vendrá, que es la económica. Entonces, que ha dejado a tantísimas personas y a tantos grupos sociales, a tantas familias sin ningún ingreso. Entonces, en España se ha aprobado esta renta básica, este ingreso básico, y ha sido pues probablemente el momento político más importante de los últimos años y más emocionante. Haber conseguido que eso salga adelante con un gobierno progresista votado por ciudadanos, no viene impuesto por Dios, sino ciudadanos, y ahora ese gobierno progresista sabe que tiene que gobernar para todos los ciudadanos y que tiene el mandato de los sectores más vulnerables, los tiene que cuidar y acariñar más. Y a los sectores privilegiados hay que ponerles más impuestos, porque para eso son privilegiados. Entonces, sí, acompaño con pasión que frente a la derecha neofascista o fascista directamente de España, que al salario, a la renta básica o ingreso mínimo le llamó paguita, es una paguita para hacer personas, para que las personas no trabajen, para contener el orden público. Entonces, que frente a esos conservadores neofascistas que van siempre con una cruz por delante, ellos se sienten los elegidos de Dios, que el Papa Francisco haya defendido, y lo ha defendido con estas palabras. Lo dijo el Domingo de Misericordia en una misa que dio en Roma. Atención, este ingreso mínimo que falo para las personas no es ideología, es cristianismo. Dijo eso el Papa. No es ideología, es cristianismo. Bueno, Naciones Unidas lo ha apoyado y, ante mi sorpresa, esta mañana una declaración del Frente Monetario Internacional, del FMI, del Fondo Monetario Internacional, también apoyando la renta básica. Entonces, claro, para unos es importante porque mantiene la capacidad de compra y de que la economía siga. Para otros es importante porque permite la subsistencia de seres humanos. Y entonces, y a continuación añado, la tasa Tobin, hecha no por un revolucionario, sino por un norteamericano que recibió el premio Nobel. Si la tasa Tobin se hubiera puesto en vigor cuando Tobin la enunció, no habría países enteros o continentes condenados a la miseria. Si se hubiera pagado un impuesto por cada transacción financiera internacional, se habría acabado con la fome desesperada del mundo. Pero la tasa Tobin, después de ser un profesor aclamado, después de haber recibido el Premio Nobel de Economía, fue tal la agresividad que hubo contra este hombre que acabó muriendo en depresión y probablemente, y también casi arrepentido de haber tenido esa iniciativa. Entonces yo, sin embargo, sugiero tasa Tobin, complicadísimo, y renta básica. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos tenemos derecho a la vida y a una vida digna. Y lo contrario es simplemente canalla o es criminal. Na minha opinião, esse seria o ponto fundamental do direito à cidadania, mas o que a gente observa no Brasil é que os benefícios são amplos, no sentido da própria ativação econômica, da própria circulação e do fortalecimento das economias, e os benefícios acabam chegando aos empresários e aos grandes capitalistas quando você tem uma economia mais ativada e mais circular. Pilar, eu queria te colocar, acho que a gente já está encaminhando para o final da nossa conversa, queria te colocar mais uma ou duas questões.
Uma especialmente, queria que você falasse um pouquinho sobre como você tem visto o papel da universidade nesse mundo contemporâneo. Assim, digo isso porque você tem viajado muito e o seu diálogo é um diálogo muito amplo. Quem acompanha o seu trabalho sabe disso. Você dialoga com movimentos, coletivos, grupos organizados da sociedade civil, você dialoga com autoridades políticas, você dialoga com lideranças jovens, você dialoga com grupos feministas, com grupos de questões raciais, de uma série de conjunto de grupos na sociedade civil. Mas você tem circulado muito nas universidades, na América Latina, na Europa, na América do Norte, acredito também. Eu queria que você, como você observa o papel da universidade hoje, se você acha que a gente tem uma universidade que dialoga de forma consistente, suficiente com as questões políticas que movem a sociedade civil, ou se a universidade, de alguma forma, ainda vive num mundo um tanto isolado, sem compreender a alta temperatura das questões políticas que a gente está enfrentando hoje. Assim, pergunto isso porque, acompanhando o seu trabalho, eu sei que você anda por muitas universidades e dialoga com muitos acadêmicos. Assim, seria interessante ouvir sua percepção sobre o quanto que esses espaços têm contribuído para o debate público. Assim. Ante todo, Miguel, deja de decir que cuando has dicho que diálogo con A y con B y con lideranzas, no es por mí, que no soy ninguém, ni tengo ninguna representación, es que es la Fundación Josep Saramago y es el pensamiento de Josep Saramago. Es decir, cuando yo me muevo efectivamente por universidades o por distintos colectivos o distintos países, voy sola y exclusivamente con la autoridad de, sea la que sea, de la Fundación Josep Saramago. ¿Cómo veo el papel de la universidad? Pues, vamos a ver, la universidad, desde su fundación, la universidad más antigua de la península ibérica tiene, imagina, 8 séculos. Ahí las universidades son bastante más novas en Brasil, pero aquí la Universidad de Coimbra junto a la Universidad de Salamanca tienen más de 800 años. Entonces, inicialmente la universidad sería el contrapoder de la religión, sería la ciencia, el pensamiento, la reflexión, evidentemente siempre también con su carga religiosa, pero bueno, ahí estaba la ciencia, no la superstición, era la ciencia. Y era también la ciudadanía. Yo pienso que esperábamos en este momento, século XXI, esperábamos más de la universidad en líneas generales, todos. Es decir, mira, mi universidad fue en los años 60 y tuve el enorme privilegio de mi primer rector ser un hombre que posteriormente ha tenido un papel internacional muy interesante como presidente de UNESCO. Mi primer rector se llama, porque está activo y es un activista extraordinario, Federico Mayor Zaragoza. Y ese hombre que venía en pleno franquismo, siendo un rector muy novo, pero venía también con una idea de la universidad, tiene que ser quien fecunda la sociedad. Las personas que salen de la universidad son células fecundas. Yo me temo que en estos momentos las personas que salen de la universidad pueden ser bons profesionales, bon médico, bon farmacéutico. Y si callar, eso es importante, claro que es importante. Pero que no tiene que ver con la dinamización, que no son los ciudadanos más activos, que un universitario lamentablemente no es una autoridad y debería ser una autoridad, debería, porque es la persona que la sociedad entera ha preparado
Porque cuando una persona va a la universidad, en líneas generales va a una universidad pública que mantenemos todos con nuestros impuestos. Y no es para que él sea el más guapo o el más rico, es para que la sociedad sea mejor. Yo acho que la universidad no está a cumplir con su obligación. Pienso que tiene que formar buenos profesionales, pero tiene que formar buenos ciudadanos, ciudadanos conscientes de su responsabilidad. Yo pienso que no, que no. Por eso luego es tan fácil que universitarios extraordinarios caigan en manos de la superstición, de eso que falábamos antes, porque la religión, cuando se confunde con otras cosas, es superstición. Y estamos ahí y decir, pero este señor que es un médico, que es un biólogo, que es un profesor y luego tiene esta idea tan pequeñita de la sociedad. No, la universidad tenía que ser un fermento y no es un fermento, lamentablemente. Lamentavelmente. Pilar, eu inicialmente deveria ter te feito uma pergunta que não fiz, porque já começamos a debater a questão dos efeitos da pandemia e dos desdobramentos da carta que a Fundação é uma das proponentes nesse momento e como tudo isso pode ser refletido, né, nesse pós-pandemia, durante a pandemia. Mas acho que tem muita gente que não conhece o trabalho exatamente que a Fundação, junto com a Universidade do México, tem feito em relação à carta. Então, também, se você pudesse dizer um pouco para as pessoas que estão nos assistindo aqui pelos canais da Biblioteca Mário de Andrade, como é que as pessoas podem se aproximar desse debate, como é que elas podem se aproximar da carta como um instrumento de construção de um debate político e o que nesse momento e no momento próximo a Fundação e todas as instituições que estão envolvidas com a ampla divulgação da carta têm previsto como ações e aí como quem nos ouve pode se aproximar desse diálogo e dessa conversa, assim, acho que era importante. Pues la Carta de Deberes Humanos se puede leer en la página de la Fundación Josep Saramago. Y allí también se encuentra una referencia para que cada persona que quiera individualmente la suscriba. Se ha abierto una página en México para que, donde aparece la página, la declaración en todos los idiomas y las personas pueden suscribirla individualmente o colectivamente. Este documento ya lo entregamos a 1 año y medio a Naciones Unidas. Lo entregamos a la Presidencia de Naciones Unidas, al Secretario General y también a la Comisión de Derechos Humanos. Entonces lo que nos dijeron era que lo popularizáramos, que lo lleváramos por todas partes. Y si hay muchas personas y muchos lugares que piden que la ONU lo asuma, la ONU entenderá de esto. Pero sobre todo es importante que la sociedad fermente, que la sociedad diga, sí señor, yo tengo deberes y los cumplo porque yo soy importante. Cada ciudadano es importante. Y deberes, pues por ejemplo, deberes de combatir personalmente la discriminación racial. Deberes, por ejemplo, tenemos el deber de no propagar el odio. O sea, es que es un deber fundamental, un deber humano, no propagar el odio. Tenemos el deber de velar por la veracidad de las informaciones que pasan en el mundo. No nos podemos tragar todo. Tenemos el deber de procurar una información veraz. Tenemos el deber, falábamos antes, de participar en los asuntos públicos. Tenemos el deber de interesarnos por la representación política, por cómo son los partidos y cómo se financian. Tenemos que saber quiénes están detrás y esa no es una obligación de los estados, es nuestra como ciudadanos, para saber a quién sí y a quién no votamos. Tenemos el deber de exigir educación gratuita para todos, obligatoria y gratuita. Tenemos el deber de instruirnos. La cultura
no es un lujo, la cultura no es una ornamentación, no es una gravata. La cultura es una obligación, el deber de instruirnos para que ninguém se ría de nosotros, para poder tener la cara levantada permanentemente. Oh, son 23 la declaración esta, la declaración dos deberes, consta de 23 deberes que son simetría de los derechos, que hay algunos deberes que no estaban en la Declaración de Derechos Humanos, como por ejemplo el cuidado de medio ambiente o las políticas de género, porque no, en el año 48 no había una emergencia climática, veníamos de una guerra, y porque todavía la sociedad no había entendido que hombres y mujeres somos iguales en derechos y en obligaciones. Entonces, los deberes vienen a llenar este vacío de emergencia climática y derechos de las mujeres. Entonces, políticas de género, igualdad de género. Entonces, en eso estamos. Nosotros somos como misioneros que vamos de un sitio a otro. ¿Y qué es lo que queremos? Empoderamiento de la sociedad. ¿Por qué? Bueno, porque José Saramago, si me permites, dijo, y estos días ha sido muy importante y ha sido viral en las redes sociales. Saramago dijo, cuando se cumplían 50 años de la Declaración de Derechos Humanos, que es el día que él recibió el premio Nobel, y él ocupó su discurso solamente para hablar de los derechos humanos, decía, las injusticias multiplícanse en un mundo, las desigualdades agrávanse, a ignorancia crece, la miseria alastra, a mesma esquizofrénica humanidade que es capaz de enviar instrumentos a un planeta para estudiar la composición de sus rochas, asiste indiferente a morte de millones de personas pela fome. Chegase máis facilmente a Marte en este tempo de que a un noso propio semellante. Entón, en estos días que estábamos lanzando una misión espacial en Estados Unidos, ese mismo día se estaba masacrando a un pobre porque era negro y pobre, o porque era pobre y negro. Entonces, Saramago nos dio la pauta con su discurso y entonces decía, vamos, si los gobiernos no fueron capaces, vamos nos, ciudadanos, a ser capaces. Y en eso estamos, tratando de la simetría. Fuenos propuesta una Declaración Universal dos Dereitos Humanos e con eso julgamos ter tudo, sin repararmos que nenhum dereito poderá subsistir sin a simetría dos deberes que les corresponden. O primeiro dos quais será exigir que esos dereitos sexan non só recoñecidos, mas tamén respetados e satisfeitos. Y dice, tomemos entón nos, ciudadanos comuns, la palabra e la iniciativa, con a mesma vehemencia e a mesma forza con que reivindicamos os nosos dereitos, reivindiquemos tamén o deber de nosos deberes. Tal vez o mundo possa comenzar a tornar-se un pouco mellor. Muito bom. Pilar, queria te colocar uma última questão antes da gente se despedir aqui, encerrar essa conversa. A gente viu em alguns periódicos, e acho que essa pergunta diz respeito mais à Fundação, ao seu trabalho como presidenta da Fundação José Saramago. A gente viu em alguns periódicos brasileiros notícias de que teria aumentado muito, crescido muito o número de vendas e procuras e acesso a 2 livros no início da pandemia. Um seria A Peste, de Albert Camus, e o outro teria sido Ensaio sobre Cegueira, do Saramago. A Fundação acompanhou essas notícias, percebeu isso? Você, pessoalmente, tem alguma leitura sua sobre o aumento dessa procura pelo livro e como ele pode ser importante para responder alguns anseios das pessoas que o procuraram? Assim? Es verdad que aumentou muitísimo
a procura do libro. Non da compra do libro, porque debo lembrar que as librerías estaban fechadas. Entón, si es verdad que se leyó, se escribieron y continúan. Hoy mismo he visto varios artículos sobre ensayos sobre la ceguera en distintos jornales del mundo. Es verdad que en las redes sociales había referencia, es verdad que continuamente se estaba hablando del libro y es verdad que fue una ayuda para ver cómo se consigue vencer la depresión, porque la depresión existe y el miedo, había miedo en la sociedad y ver cómo dos personas tan inteligentes y tan sensibles como Albert Camus y José Saramago tenían enfocado esta cuestión. Entonces, es cierto, hubo editoriales en jornales, es muy emocionante que en el último concierto del Teatro a la Scala de Milán, era una ópera, no me lembro, no fue un concierto, era una ópera, no lembro ahora mismo cuál, pero el maestro cuando terminó, estaban las personas a aplaudir y dijo, es nuestra última función, porque hay una epidemia se cierne sobre nosotros y nos mandan fechar. Y entonces él cerró con una frase de ensayo sobre la ceguera de Saramago absolutamente emotiva y estupenda. Es decir, claro que ha servido para explicar lo inexplicable, la pandemia, y que ha servido de consuelo a las personas. Eso es a lo que yo he podido asistir. A lo de las ventas no, porque ya te digo, las librerías estaban fechadas y por lo tanto era muy complicado que las personas pudieran tener acceso a los libros. No sé si habrán podido tener acceso a ediciones digitales, porque ahí ese dato no lo tengo y no sé. Pero sí sé que ha funcionado, que ha sido consolador para nuestros contemporáneos. Pilar, queria te agradecer demais a generosidade da conversa, da troca de ideias. Acho que posso falar em nome da Biblioteca Mário de Andrade, no sentido desse agradecimento. Vou te passar a palavra para se despedir. Me despeço de todos aqui, dizendo me sentir muito honrado de poder dialogar com você nesse momento. E aí vou pedir para você se despedir de quem está nos assistindo, mas vou perguntar uma última curiosidade, se você ainda ouve os discos do Leonard Cohen. Ay, mira, y además, qué pena, si me apartara, encontré una entrevista que tenía guardado de hacía tiempo, precisamente esta mañana, la tengo por ahí, y sí, claro que sí. A veces eso lo preguntas porque creo que te conté que había momentos que yo quería matar directamente a Saramago. La quinta vez que oía el mismo disco de Leonard Cohen y él trabajaba en el andar de encima y a mí me llegaba por unas escalas el sonido de encima como si fuera una turbina. Y 5 veces seguidas el mismo disco de Leonard Cohen, solamente Saramago puede aguantarlo, yo no. Pero sí, a veces oigo a Leonard Cohen y porque me parece realmente un grande de nuestro tiempo y que supo interpretar. Mira, ontem fue el 5 de junio, fue el aniversario de García Lorca. García Lorca cumpliría 122 años. Qué bien interpretó Leonard Cohen, desde su personalidad, su nacionalidad, su idioma, qué bien interpretó al granadino, al español, que era Federico García Lorca. Esa es la importancia de la cultura, que hace puentes. Y sí, y si me permites que agradezca a la Mario de Andrade, a Yuselia, a las amigas y a los amigos que están detrás, que han posibilitado esta conversa. Es un placer. Pido de nuevo disculpas por no hablar portugués y por tener esta voz tan rota. Y te agradezco también, Miguel, una vez más,
este encuentro, que haya puesto sobre la mesa cuestiones interesantes, y ya te digo, he intentado responder con lo que he ido aprendiendo de José Saramago, que es el fundador de la fundación que hoy ocupa mis días y creo que también mis noches. Así que quando falo em nome da Fundação José Saramago. Bom, muito obrigado, Pilar. Muito obrigado a todos. Acho que agradecemos também a equipe da Mário de Andrade, evidentemente, por ter nos dado os suportes necessários aqui. A Josélia, pela organização dessa sequência de debates. E é isso. E agradecemos a todos que acompanharam e que estão acompanhando aqui a nossa conversa. Obrigado, Pilar. Até breve. Até logo. Pronto. Tchau, tchau.